Ya voy a poner. Y alguien mandó un chat. Ahí está. Grabar con velar. Eh, bien, lo que les decía, seguimos. Dice una Marcela. Lo que les decía nomás es que cuando hacemos un análisis univariado, digamos, encontrar la varianza necesitamos de los datos en bruto, digamos, ¿sí? O sea, no tienen que organizarlo en una tabla de frecuencias para encontrar la varianza acá en el Excel al menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es seleccionar justamente cada valor, digamos, ¿sí? Si 67 tiene una frecuencia 3, el problema es que yo cuando elijo, por ejemplo, ¿sí? Me va a tomar como el valor 67 y me va a tomar como otro valor 3. No me va a, perdón, no me va a tomar que el 67 se repite 3 veces, ¿sí? Entonces tendría que ser 67, 67, 67, ¿sí? O sea, tenemos que tener los datos en brutos y a partir de ahí utilizamos el Excel. Eh, Les digo así porque yo la verdad no sé si se puede de una tabla de frecuencia, ¿sí? Entonces no sé. Eh, en GeoGebra también tiene la opción de estadística, ¿sí? Ah, tiene cálculos de probabilidad, por ejemplo, y tiene hoja de cálculo, digamos, ¿sí? Que la hoja de cálculo es lo mismo que el Excel, digamos, ¿sí? Pero a partir de lo que nosotros hacemos en la hoja de cálculo, podemos llevarlo tanto a eh, estadística, digamos, que acá fíjense que ya nos da, bueno, esto ustedes no lo vieron todavía, pero sé que hay, copiar en vista gráfica, eh, hay formas hacer, de hacer uy, un gráfico, por ejemplo, de barras, ¿sí? Em, y acá, bueno, esas son es más para probabilidad, digamos, ¿sí? Pero pueden hacerlo, digamos, pueden exportar desde el Excel, digamos, y ahí les va a tirar eh, las posibilidades, digamos, ¿sí? Yo en GeoGebra igual no vi mucho, no hice mucho, digamos, así que no, les recomiendo más el Excel porque ahí si me preguntan no voy a saber qué decir. En Excel capaz un poco más, ¿sí? Bien. No sé, con respecto al punto 2 tienen que hacer lo mismo que acá, digamos, o sea, obtener los valores, pero también hacer un análisis sobre esa distribución de los pesos, digamos, o sea, ustedes van a obtener seguramente, y ahí van a encontrar la moda, la mediana, la media aritmética, y analizar esos valores. Pueden encontrar el coeficiente de asimetría y analizar esos valores. ¿Qué me están diciendo esos valores? ¿Sí? Eso es lo más importante. No tanto el valor numérico, sino la interpretación que hacen ustedes de esos valores. ¿Sí? Bien. Dicho esto, vamos a... No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, eh, que lo haga ahora. Y si no, como, o sea, ya saben, ya pueden... Yo pregunto una cosita para el punto 2. Ajá. Podemos hacer así nomás de frente, también se pueden hacer con intervalos, ¿o no? ¿Cómo? Si punto 2 hacemos así, tabla de frecuencia también, ¿no? O se puede hacer con intervalos, cualquiera de las dos. Ah, sí, se puede también. Sí, o sea, eh, depende de la cantidad, sí. Yo les había pedido que sean 30, o sea que sí van a tener que hacer por intervalos. Tengan en cuenta nada más que no sean intervalos ni muy pequeños ni muy grandes, digamos. ¿Sí? Como era el peso, ¿cierto? Sí, el peso, o sea, que sea, por ejemplo, de a 5 kilos, por ejemplo, los, los intervalos, ¿sí? No necesita que empiecen en cero, sí, pero pueden ser intervalos de 5 en 5 para que así entonces quede mejor distribuida eh, la tabla, digamos, ¿sí? Pero puede ser 100 intervalos. Profe, Sí, yo usé la regla de Sturges para calcular los intervalos. ¿Estaría bien eso? sí, también puede ser, sí, no hay problema. Eh, Te van a quedar Gracias.
Claro, o sea, no De de que valores, por ejemplo, no de 80 a 85 kilos, pero no pasa nada. los de 6 o 7, si no me acuerdo mal. Mm, Sí, está bien. 6 o 7 kilos. Ustedes confeccionen como mejor les parezca la tabla y como les decía, lo más importante no es tanto ni la tabla, digamos, ni los valores, sino la interpretación que hagan de ellos. ¿Sí? Em, Me pareció que tengo una conexión inestable de internet. Así que, bueno, si por ahí se les corta es por eso. Bien. Si no hay más consultas, vamos a comenzar nomás con la unidad 3 que queda. Voy a minimizar nomás esto entonces por lado. Bien. Unidad 2. Unidad 3. Bien. Comenzamos unidad 3. ¿Sí? Acá dejamos un poco de lado lo que es la estadística, digamos, como presentación de datos, y comenzamos con lo que es la probabilidad. ¿Sí? La probabilidad, a partir de ahora nosotros vamos a trabajar todo con probabilidad. La unidad 3 y 4 es de probabilidad, digamos, la probabilidad lo que va a hacer es dar sustento, ¿sí? A la inferencia. Es decir, va a ser la que nos deja, ¿sí? Realizar o sacar conclusiones sobre la población, ¿sí? Es a partir de la estadística de la recolección de datos fundamentada en la probabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense que cuando yo, por ejemplo, si elijo una muestra y encuentro, por ejemplo, la media aritmética de una muestra, y yo digo, no puedo llevar, digamos, el valor de esa muestra a la población directamente. O sea, yo no puedo decir que si elegí 20 personas y el promedio era de 65 kilos, no puedo decir que la media de la población es de 65 kilos. ¿Sí? Ahora, con la probabilidad lo que nosotros hacemos es decir, digamos, con cierta confianza, cuánto va a ser la media de la población. Digamos, yo puedo asegurar en un 90% que la media de la población van a ser 70 kilogramos. ¿Sí? Eso es lo que nos permite la probabilidad. Obviamente a partir de un estudio matemático, digamos, ¿sí? Bien, ahora, ¿cuándo se utiliza la probabilidad? Cuando aparecen ciertos experimentos o ciertos fenómenos que se dicen aleatorios, ¿sí? ¿Cuáles son los fenómenos o experimentos aleatorios? Los que cumplen, esto es lo que yo les había pasado, cumplen dos características, ¿sí? Tienen esas dos características esenciales que si no la cumplen, entonces no es un fenómeno aleatorio, ¿sí? En primer lugar, ¿sí? Que a pesar de repetirse en igualdad de condiciones, no se dan siempre los mismos resultados. Lo que hace impredecible lo que hace impredecible es el resultado de una única experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo saber de antemano, digamos, qué voy a obtener, ¿sí? Hay experimentos que se llaman determinísticos que sí me va a dar siempre el mismo resultado, bajo las mismas condiciones, ¿sí? Por ejemplo, por así decirlo, si yo tiro en el vacío una piedra, ¿sí? Que tiene tanta masa, va a caer siempre a la misma velocidad en el mismo tiempo, exactamente, ¿sí? No hay posibilidad de que cambie porque eso es una ley física universal, digamos, ¿sí? Siempre que se den esas condiciones va a pasar lo mismo. Ahora, por ejemplo, si yo agarro un dado y aunque yo tire con la misma fuerza, ¿sí? En el mismo lugar, de la misma forma, ¿sí? Yo no puedo decir que ese dado va a caer el mismo número siempre, ¿sí? Y tampoco puedo saber qué va a pasar antes de que yo tire, ¿sí? Lo que sí voy a saber es que tiene, digamos, un cierto conjunto de valores que puede obtener, ¿sí? O sea, por ejemplo, el caso del dado es que puede salir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. No hay otra posibilidad, ¿sí? Pero yo antes de tirarlo no puedo saber qué va a pasar, ¿sí? Y la otra característica, ¿sí? Que tiene que cumplir un experimento para que sea aleatorio es que cuando yo realizo muchas veces un experimento, ¿sí? La frecuencia relativa, dice, de cada resultado posible tiende a ser constante,
¿sí? ¿Qué quiere decir esto? La frecuencia relativa, nosotros, eso viene ya desde la unidad anterior, digamos, de estadística, que es el número de, digamos, la frecuencia de ese valor de la variable dividido el total, ¿sí? ¿Qué sería en este caso, por ejemplo, si yo tiro el dado y quiero encontrar la frecuencia relativa del valor 2, por ejemplo, ¿sí? Sería, tengo que contar la cantidad de veces que salió el 2 y eso dividirlo por la cantidad de veces que yo tiré el dado, ¿sí? Esto, cuando yo lo realizo muchas veces, tiene que ser constante, ¿sí? Si tiende a ser constante, entonces ese suceso o ese experimento es aleatorio, ¿sí? Sí o sí tiene que pasar esto. Si conforme se realizan muchas veces el experimento, estos valores no tienden a ser constantes, entonces no es un experimento aleatorio, ¿sí? No es un experimento aleatorio. Bien, eh, básicamente la probabilidad surge por los juegos de azar, ¿sí? Más o menos en el siglo XV, XVI, más o menos, porque la gente lo que quería hacer era ganar plata fácil. Como siempre, ¿no? ¿A quién no le gustaría ganar el telequino? ¿Sí? Entonces, lo que se empiezan a preguntar estas personas es, ¿qué tengo que hacer yo para ganar en un juego de azar? ¿Sí? O en todo caso, ¿qué es la matemática o cuál es la matemática escondida detrás de un juego de azar? ¿Sí? Si bien los juegos de azar ya existen desde la antigüedad, digamos, ¿sí? Es acá en donde se empiezan a estudiarlos matemáticamente, digamos, ¿sí? Y a partir de ahí se llega a, digamos, una estructura matemática que da, o que se da cuenta, digamos, que eso que surgió de los juegos de azar puede ser aplicado en muchos otros contextos, en muchas otras situaciones, siempre que éstas sean aleatorias. Y particularmente, la mayoría de las situaciones suelen ser aleatorias, ¿sí? Suelen ser aleatorias. Entonces, nosotros vamos a ver acá un ejemplo, digamos, de esas cosas que se preguntaban la gente, digamos, ¿sí? Que es el ejemplo del lanzamiento de una moneda, ¿sí? Básicamente, digamos, eh, aunque se aplica, digamos, lo que obtenemos acá es una generalización, digamos, para cualquier situación, en donde yo apuesto una cantidad A, ¿sí? 100 pesos, ¿sí? Y gano una cantidad B, 200 pesos, si obtengo una cara, ¿sí? O sea, yo apuesto una cantidad y si sale cara, me llevo cierta cantidad de plata, ¿sí? Ahora, la pregunta es, fíjense, ¿qué tendría que pasar para que el jugador tenga la certeza de que no perderá al realizar un gran número de veces la misma apuesta, ¿sí? Un gran número de veces es lo que nos da la certeza, digamos, de que vamos a trabajar de manera probabilística o de que podemos analizar esa situación de manera probabilística, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense si yo pienso, ¿no? Eh, arrojar una moneda o sale cara o sale cruz, ¿sí? Ahora, cuando yo tiro una vez, y puede pasar que si yo gano cuando sale cara, puede pasar que salga cruz y pierda. Y tiro otra vez y pierdo, y tiro otra vez y pierdo. Eso es posible, digamos, ¿sí? Ahora, lo que nosotros tenemos que pensar siempre es que estas probabilidades surgen de la realización de un gran número de veces, ¿sí? Es decir, yo agarro esa moneda y tiro una vez y me sale cara, una vez cara, 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 pero a la larga, digamos, en una gran cantidad de tiros, digamos, la mitad de esos o aproximadamente la mitad van a ser cara y la otra mitad van a ser cruces, digamos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es pensar en esa situación, ¿sí? Fíjense que si yo gano, yo apuesto una cantidad A, ¿sí? Y realizo N veces esa apuesta, ¿sí? Por cada vez que sale cara, yo gano una cantidad B, ¿sí? Entonces, fíjense lo que tengo escrito acá. G es igual a RB menos NA, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la ganancia va a estar dada por las veces que yo gano, R es la cantidad de veces que sale cara.
¿sí? Y B es lo que yo gano cuando sale cara, ¿sí? Entonces, RB es todo lo que gano menos NA, que es todo lo que apuesto. ¿Por qué? Porque apuesto a una cantidad A N veces, ¿sí? Bien, yo tengo por acá un Word, acá, donde ya lo había escrito para no perder tiempo escribiendo, ¿sí? Fíjense, esta sería la fórmula que escribimos ahí, ¿sí? Fíjense que nosotros tenemos que pensar siempre, como les decía, que se lanzan muchas veces, ¿sí? Cuando yo lanzo muchas veces, ¿sí? ¿Qué va a pasar? La frecuencia relativa de cara, ¿sí? Acá yo puse simplemente F, pero sería la frecuencia relativa de cara es igual a R sobre N. ¿Por qué? Porque es el número de veces que sale cara dividido N, que es la cantidad de veces que tiene la moneda, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que R es igual a F por N. Acá solo hice un despeje, ¿sí? Fíjense que ahí si yo reemplazo en esto, es decir, en vez de escribir R, que es el número de veces que sale cara, ¿sí? Lo reemplazo por la frecuencia relativa por N, ¿sí? Quedaría F por N por B menos N por A, que sería todo lo que yo invertí, digamos, ¿sí? Sacando factor común N, ¿sí? Me queda FB menos A. Y acá está el tema, ¿sí? N sabemos que es un valor que va a ser siempre positivo, ¿sí? Porque es el número de veces que yo apuesto, digamos, no puedo apostar una cantidad negativa de veces. Entonces, ese jugador, si es positivo, obviamente si ese resultado, la ganancia es positiva, estoy ganando; si es negativa, estoy perdiendo; si me da 0, ni gano ni pierdo, ¿sí? Me divertí. Entonces, si n es positivo, ese producto va a depender de lo que está en el paréntesis, ¿sí? Y en el paréntesis yo tengo una resta, ¿sí? Tengo una resta. ¿Qué quiere decir? Que si la frecuencia relativa, ¿sí?, del número de veces que sale cara por la apuesta, ¿sí?, es decir, si F por B es mayor a A, ¿sí?, yo voy a ganar. Ahora, si la frecuencia relativa, ¿sí?, de las caras por B es menor que A, yo estoy seguro que a la larga voy a perder. Digo a la larga porque puede que yo vaya, tire, salga cara y gane, tire, salga cara y gane, tire, salga cara y gane. Ahora, yo tengo que pensar siempre a la larga, ¿sí? Si nosotros pensamos en el caso particular de la moneda, ¿cuánto sería la frecuencia relativa de una cara, digamos, a la larga? ¿Cuánto tendría que ser, digamos? ¿O cuánto creen ustedes que sería? 50%. 50% o un medio, digamos, ¿sí? Fíjense que entonces la ganancia va a estar dado por N por B sobre 2 menos A, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que para que esto sea positivo, B tiene que valer el doble que A. O sea que si yo apuesto 10 pesos, ¿sí?, al menos tengo que ganar 20 pesos cada vez que saco cara para que al menos yo no pierda, ¿sí? Si gano más de el doble de la apuesta cada vez que sale cara, a la larga voy a obtener ganancia, ¿sí? Si gano menos, o sea, si por ejemplo apuesto 10 pesos y si gano 15, entonces a la larga voy a salir perdiendo porque ese paréntesis va a ser negativo, ¿sí? ¿Se entiende más o menos cómo es el análisis? Acá hay, digamos, un estudio de la frecuencia relativa, digamos, fíjense que tiende a un valor constante. Ese valor constante es el que se llama probabilidad, ¿sí? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de obtener una cara? ¿Sí? Lo mismo que obtengo cuando realizo muchas veces ese experimento, ¿sí? La frecuencia relativa que obtengo al realizar muchas veces ese experimento, ¿sí? Acá hay otro caso
en el que es de la ruleta, ¿sí? El de la ruleta. Ese yo se los dejo a ustedes para que hagan el mismo análisis que, que hicimos ahora, ¿sí? Y bueno, no vamos a comenzar con todo esto porque son las 2:15 ya, simplemente comentarles esto que está acá escrito. Ay, como pinté todo de verde. Bueno, esto que les decía, ¿no? Nosotros cuando pensamos en la probabilidad tiene, si bien surgió con los juegos de azar, tiene una aplicación en muchísimos contextos, ¿sí? Principalmente en lo que tiene que ver con casino y demás, con experimentos donde se recogen datos, digamos, ¿sí? Y un caso particular que por ahí alguno tenga, por ejemplo, son los seguros de vida, ¿sí? Eh, los seguros de vida o los seguros de los autos, por ejemplo, también utilizan lo que es la probabilidad, ¿sí? En donde, digamos, si ustedes piensan, digamos, vamos a suponer, vamos a pensar en el seguro de vida, que es el ejemplo que está ahí, ¿sí? El seguro de vida tiene una característica particular. Vos pagas una suma mes a mes, que es una suma que suele ser no muy alta, ¿sí? Y cuando te moriste recibís, bueno, vos no, recibe tu familiar una enorme suma de dinero, o sea, recibe mucha plata, ¿sí? Suponete que vos pagás una cuota mensual de 1.000 pesos, pero cuando te moriste pagan 1.000.000 de pesos, ¿sí? O sea, digamos, lo que vos pagás no es mucho, y lo que reciben tus familiares cuando vos te morís es mucho, ¿sí? Eh, por ahí alguno encima queda contento todavía, además. Pero bueno, ese ya es otro tema. Por eso no hay que contarle a nadie que uno tiene un seguro de vida, no sea cosa que, bueno, eso ya no viene. Em, Volviendo a lo serio, em, ¿cómo funciona esto de los seguros? ¿Sí? En realidad la aseguradora lo que mira no es que cuando vos te morís te tiene que pagar un montón, ¿sí? Lo que mira la aseguradora, ¿sí? Es que vos tenés muy pocas posibilidades de morirte, ¿sí? Eh, si bien digamos que todos nos vamos a morir, o sea que morirse es 100%, ¿no? Pero son pocas las probabilidades de que te mueras hoy o mañana o en un tiempo, ¿sí? Entonces, lo que hace la aseguradora es pensar en todo el conjunto, ¿sí? Porque no sos vos el único que paga el seguro, sino que son un montón de personas que pagan el seguro. Este montón de personas sería lo mismo que cuando tiramos muchas veces la moneda, ¿sí? Solo que en el caso del seguro es simultáneo, ¿sí? O sea, todas las personas van y pagan su seguro de vida del 1 al 10, no importa, ¿sí? Pero para el seguro esto es como si fueran muchos intentos, ¿sí? Ahora, de todas esas personas que pagan, no son todas o son muy pocas las que se mueren ese mes, ¿sí? Además, ¿sí? Cuando vos te moriste, seguramente ya estuviste pagando un montón de tiempo el seguro de vida, ¿sí? Entonces, todo lo que la aseguradora acumula en un mes de todas las personas que no se mueren, porque el que se muere sí ya no paga más, eh, todo lo que acumula es mucho mayor a la probabilidad que tenés vos de morirte, y aunque ellos te tengan que pagar un montón, ¿sí? Entonces, seguramente que si ellos tienen que pagar un mes 10 millones, ¿sí? Porque se murieron 10 personas, saben que el otro mes quizás no se mueran 10, se muera uno. Y entonces ahí ya recuperan todo. Y el otro mes se mueren 2, ¿sí? Entonces, se mueren mucho menos de lo que tienen que pagar ellos, digamos, ¿sí? Entonces, para la aseguradora es un negocio redondo. Pasa lo mismo en el casino, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, en la ruleta, el ejemplo que está ahí, ¿sí? Si yo a la ruleta voy y apuesto un peso a un número y sale ese número, gano 36 veces lo que aposté, ¿sí? Es un montón. Si yo apuesto 1.000 pesos y sale mi número, gano 36.000 pesos, ¿sí?
Si yo pienso así, es un montón, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Vamos a suponer que uno tiene demasiada suerte, va, apuesta 1000 pesos y gana los 36.000 pesos. Se va lo más contento, ¿sí? Uno va a pensar que el casino perdió, ¿sí? Porque, o sea, yo puse 1000 pesos y el casino me dio 36.000, gané 35.000 pesos ahí nomás, sin trabajar mucho. Pero el casino, digamos, la particularidad que tiene es que lo ve también de esta forma, digamos, ¿sí? Vos sos una de las personas que va, ¿sí? El casino no mira tu aporte, ¿sí? Lo que mira son todos los aportes que realizan todas las personas, ¿sí? Y esto otra vez vuelve a ser o vuelve a cumplir la misma función que esto, ¿sí? Que como si fuera algo que se realiza muchas veces, ¿sí? Y que a la larga, ¿sí? Si nosotros vemos en la ruleta son 37 números, ¿sí? Y me pagan 36 veces. Es decir, que hay una, una de esas posibilidades, digamos, o sea, aunque yo apueste a 37 números para asegurarme que voy a ganar, igual no gano porque gano 36 nomás, ¿sí? Entonces el casino piensa en eso, en que son muchas las personas que apuestan, entonces a la larga, ¿sí? El casino va a terminar ganando siempre, ¿sí? Particularmente en la ruleta, 1/37 veces lo que se apuesta, ¿sí? Es decir, que si se apostó 37.000 pesos, el casino sabe que aunque un montón de personas ganen, ellos igualmente van a tener de ganancia, además de todo lo que tienen que pagar, van a tener una ganancia de 1.000 pesos, por ejemplo. Sí o sí. Y esto va a pasar sí o sí. ¿Por qué? Porque se analiza en un gran número de sucesos, digamos, un gran número de repeticiones de este mismo escenario, ¿sí? Bueno, quedan, no sé cuánto tiempo, no tengo ni idea, a ver dónde se ve que, cuánto tiempo va. ¿Alguien tiene idea? Bueno, no importa. Creo que queda un ratito, son y 20, vamos a ir hasta y media. Y así analizamos entonces los conceptos fundamentales por ahí en la probabilidad, ¿sí? Estos conceptos fundamentales son, eh, están acá, digamos, ¿sí? Experimento, espacio muestral, elemento muestral o suceso, ¿sí? El experimento ya lo dijimos, ¿sí? Es un procedimiento que nos va a brindar un conjunto de datos tanto numéricos como categóricos, o sea, puede ser cuantitativo, puede ser cualitativo, ¿sí? Lo importante es que ese experimento sea aleatorio. Si no es aleatorio, yo no puedo hacer nada de probabilidad, ¿sí? Ahora, ese experimento me arroja una serie de datos, digamos, ¿sí? Esos datos son resultados del experimento, ¿sí? Y a esos resultados se le llama espacio muestral, ¿sí? Por ejemplo, si yo pienso en el experimento que es arrojar un dado, perdón, arrojar un dado, entonces, quedan 10 minutos. Entonces, todas las posibilidades son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿sí? Ese es el espacio muestral. El conjunto formado por esos elementos. Por el elemento 1, el elemento 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Sí? A eso generalmente se lo simboliza con S o con E. ¿Sí? Ustedes van a ver con S o con E. Digamos, si ustedes quieren remitirse a teoría de conjuntos, es como si el espacio muestral fuera el conjunto universal. ¿Sí? El conjunto universal, donde están todos los valores. ¿Sí? Ahora, cada espacio muestral, digamos, está formado por el conjunto de todos los valores, ¿sí? Cada uno de esos valores se llama elemento muestral, punto muestral o suceso elemental, ¿sí? Yo prefiero llamarlo suceso elemental. Es decir, por ejemplo, en el experimento del dado, el conjunto formado por los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 es el espacio muestral. Ahora, el 1 es un suceso elemental. El 2 es un suceso elemental. El 3, un suceso elemental. ¿Sí? O sea, cada uno de esos valores es un suceso elemental. ¿Sí? Y después tenemos, así simplemente, lo que es un suceso, que va a ser un subconjunto del espacio muestral. ¿Sí?
Por ejemplo, cuando yo tiro un dado, obtener un número mayor que 3, por ejemplo. ¿Sí? En este caso es un conjunto formado por más de un elemento, digamos. ¿Sí? Si yo digo mayor a 3, por ejemplo, es el 4 y el 5. ¿Sí? Y esto es un suceso. Esos sucesos ustedes van a ver acá que puede ser simple, compuesto, imposible o cierto. ¿Sí? Pero vamos a ir particularmente al suceso imposible, que es aquel que nunca puede ocurrir, y el suceso cierto, que es el que siempre ocurre. Si yo pienso, por ejemplo, en el experimento de lanzar un dado común y corriente, obtener un 7, por ejemplo, es un suceso imposible. Nunca se va a obtener. ¿Sí? Y obtener un número menor que 7 es un suceso seguro, porque siempre va a ocurrir. ¿Sí? Estos dos sucesos tienen la particularidad, después cuando vemos probabilidad, de que uno tiene probabilidad 0 y el otro tiene probabilidad 1. Y acá está otra cuestión, ¿sí? Que es importante. Los sucesos también pueden ser, si yo pienso en dos sucesos, ¿sí? Esos dos sucesos pueden ser compatibles o excluyentes, ¿sí? O incompatibles también se le dice, ¿sí? Son compatibles cuando pueden pasar al mismo tiempo o cuando tienen elementos en común, y son excluyentes cuando no tienen elementos en común. Por ejemplo, si yo al lanzar un dado, ¿sí? Por ejemplo, tengo un suceso que es que sean mayor a 3, y el otro suceso es que sea un número impar, por ejemplo, ¿sí? Fíjense que estos dos sucesos tienen a el 5 como elemento en común, digamos, ¿sí? El que es mayor a 3 tiene el 4, el 5 y el 6. El que es impar tiene el 1, el 2, el 3, el 2 no, perdón, el 1, el 3 y el 5. El 5 es común a los dos, entonces son sucesos que pueden ocurrir al mismo tiempo, ¿sí? Si yo tiro el dado y me sale el 5, genial, ocurren los dos sucesos, ¿sí? Ahora, por ejemplo, eh, obtener un número impar y obtener un número par. Son dos sucesos imposibles. O el número que sale o es par o es impar. No puede ser las dos cosas, ¿sí? Entonces tenemos dos sucesos que ahí sí son mutuamente excluyentes. Acá en el apunte hay ejemplos y vamos a ir directamente a la definición de probabilidad, ¿sí? Y acá yo les digo algo importante, ¿sí? Yo les pasé bibliografía, ¿no? Bueno, voy a subir los libros al grupo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay algo que nosotros no desarrollamos acá porque en teoría ustedes ya lo vieron, pero que es sumamente necesario y es importantísimo que sepan contar elementos. Cuando digo contar elementos me refiero a combinatoria, permutaciones, variaciones, arreglo circular, ¿sí? Eso es sumamente importante porque si no saben cómo encontrar una combinatoria o una permutación, digamos, están en el horno ya, ¿sí? Entonces, eh, digamos, en este, por ejemplo, el dado es fácil, ¿no? Porque tiene una cantidad baja de valores, digamos, pero cuando son muchos valores o cuando es un poco más difícil contarlos, ¿sí? Ahí se vuelve un poco complejo, digamos, ¿sí? Entonces yo les voy a pasar la bibliografía. En la mayoría aparece el tema de teoría de conteo, digamos, ¿sí? O técnicas de conteo. Eso más o menos tienen que manejarlo o tengan al menos las fórmulas a mano con, digamos, para qué sirve cada cosa, ¿sí? Cuándo es un arreglo circular, cuándo es una combinación, cuándo es una permutación. Entonces, saben cómo encontrar la cantidad de valores que hay, ¿sí? Bien. La primera definición que vamos a ver de probabilidad es la clásica, digamos, ¿sí? La definición clásica o de Laplace, que esta es la que surgió allá en sus inicios, digamos, cuando la matemática todavía no estaba tan formalizada como está ahora, ¿sí? Básicamente, Laplace lo que nos dice es que la probabilidad de un suceso A, ¿sí? Está dado por el cociente entre el número de casos favorables a ese suceso y el número de casos posibles.
¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo tengo el experimento de lanzar un dado. ¿Cuántos casos posibles tengo? Son 6, porque puedo obtener el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. ¿Y cuántos casos son favorables, por ejemplo, al suceso mayor que 3? Mayor que 3 son el 4, el 5 y el 6. Quiere decir que tengo 3 casos favorables. Por lo tanto, la probabilidad del suceso A, es decir, de obtener un número mayor que 3, es 3 sobre 6. Es decir, un medio. ¿Sí? Básicamente esa es la definición de probabilidad clásica. Número de casos favorables sobre número de casos posibles. La característica que tiene que tener un experimento, digamos, para poder aplicar la definición de Laplace, es que sea a priori, digamos, es decir, que yo pueda establecer esto antes de realizar el experimento, ¿sí? Y además, que cada uno de los sucesos elementales sean equiprobables. ¿Qué quiere decir que sean equiprobables? Que tengan las mismas posibilidades de ser seleccionados, ¿sí? O sea, por ejemplo, al lanzar un dado cumple las dos condiciones. Yo antes de tirar el dado ya sé cuántos casos son favorables a ser mayor a 3, ¿sí? Y además, obtener el 3, obtener el 4, obtener el 5, obtener el 6, obtener el 2 o obtener el 1, tienen, digamos, cada uno tiene las mismas posibilidades de ser seleccionado o de obtener ese valor, ¿sí? Entonces, cuando pasa eso, tenemos una probabilidad clásica. Si no pasa eso, es decir, que yo no puedo saber de antemano cuántas posibilidades tengo o cuántos casos favorables tengo, esta definición de probabilidad no se puede utilizar, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un dado que es, digamos, un dado manipulado, digamos, ¿sí? Es decir, que se vieron que hay esos dados, digamos, que se utiliza, digamos, para que no todos los valores tengan la misma probabilidad o no todos tengan la misma posibilidad de salir. Entonces, o de un lado es más pesado o del otro es un poco más liviano, así de un lado más pesado, del otro más liviano. O digamos, tiene una forma que no permite o que hace que de un lado caiga más veces, ¿sí? En esos casos, yo sí o sí, para saber la probabilidad, tengo que hacer el experimento. O sea, tengo que agarrar ese dado, tirarlo un gran número de veces y ahí sí voy a establecer cuál es la probabilidad de cada suceso, ¿sí? Bien, hasta acá llegamos por hoy. Queda menos de un minuto. Así que si tienen alguna pregunta, tienen que ser ya, en menos de un minuto. O si no, la hacen en el grupo, ¿sí? Sigan mandando sus actividades integradoras. Yo así como voy pudiendo corregir, les voy mandando, ¿sí? Por ahí me quedan un poco atrasadas porque tengo 1000 chats, entonces yo le digo, dale, después me fijo y después nunca más encuentro el chat. Eh, entonces, si yo tardo más de una semana en responderles, avísenme otra vez porque puede ser que se quedó el chat allá atrás y me perdí, ¿sí?